Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como les contaba hace 8 días, hermanos, lo que estamos viendo estos 2 sábados que el Señor me ha permitido estar aquí hace 8 días y hoy, es algo que tiene que ver con el discipulado cristiano. Como le decía a los hermanos, no comparto esto porque algunos no lo estén haciendo, sino para exhortar y animar a aquellos que estamos fallando en esta labor que el Señor nos ha encomendado, hermanos. Hace 8 días hablábamos de la importancia de proclamar el mensaje del Evangelio, porque como nosotros vemos, no podemos hablar de un discipulado sin el primer paso, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Veíamos en 1 Corintios 1:21, cómo el Señor allí nos hablaba y nos decía que Él le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y porque es importante que nosotros hablemos, proclamemos con nuestra boca lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y veíamos la urgencia, la necesidad que tenemos de predicar este mensaje del Evangelio, ¿no? De decirle a las personas, así como el apóstol Pablo lo decía ahí en 2 Corintios 5, de decirle a los hombres, a las personas que nos rodean, que están enemistados con Dios, que ellos están alejados de Dios y que si no aceptan este mensaje van a sufrir el castigo de la ira eterna de Dios sobre sus vidas. Por eso es importante que nosotros proclamemos este mensaje, que lo hagamos de todas las formas posibles, pero que lo hagamos, hermanos, que dejemos a un lado nuestro temor, confiando en que el Señor mismo es el que nos ha dado este mensaje y confiando en que este mensaje es poderoso, que hemos visto cómo este mensaje ha transformado nuestras vidas, cómo este mensaje ha restaurado nuestras vidas y nos ha acercado nuevamente a Dios. Vemos que es un mensaje poderoso y como hablábamos hace 8 días, no son las palabras de Buda, de Mahoma, de Confucio, sino que son las palabras de Jesucristo, de Dios hecho hombre. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora la parte del discipulado que, como les decía, inicia con la predicación del Evangelio. Entonces, en Mateo 28:18 nosotros tenemos el pasaje que es conocido como la Gran Comisión. Muchos hemos escuchado acerca de este pasaje y sabemos que es un mandato de parte de Dios, el hacer discípulos. Entonces vamos a ver el pasaje, lo que el Señor tiene para nosotros, y al final vamos a ver una reflexión acerca de esto y también algunas preguntas que nos surgen en cuanto al discipulado. Amén. Entonces en el versículo 18, ya el Señor Jesús, después de haber resucitado, de que se cumplieron las profecías acerca de Él, de que nosotros vimos cómo la muerte no le pudo retener, sino que Él venció a la muerte por el poder del Espíritu. Y Él resucitó y estuvo con sus discípulos durante un tiempo de 40 días. Eso nos lo dice el apóstol Lucas en el libro de los Hechos, ¿no? Allí en Hechos 1:13 nos dice que el Señor Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días y estuvo enseñándoles acerca del reino de los cielos. Y en ese contexto es en el cual el Señor les da este gran mandamiento. Ahí en el 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es importante comenzar por esta parte, hermanos, porque pone como el centro de las cosas, de que ese mensaje o esta gran comisión que nos ha sido encomendada no es una labor que nosotros tengamos que hacer por nuestra fuerza, no es algo que nosotros debamos hacer
esforzándonos, aunque sí debemos esforzarnos, pero no en nuestro mérito, ni llegar a creer que nosotros somos los que vamos a hacer que las personas se conviertan al Señor Jesús, ¿no? Sino que nosotros debemos descansar en que la potestad ha sido dada al mismo Señor Jesucristo y Él es el que nos ordena ahora que vayamos y que llevemos este mensaje y que hagamos discípulos. Eso es importante porque también, como les decía hace 8 días, esto hace que dejemos a un lado la cobardía para llevar a cumplir esta labor que el Señor nos ha encomendado, hermanos. Porque no vamos en nuestra fuerza, no vamos en el nombre de algún hombre, en el nombre de alguna denominación, en el nombre de alguna organización, sino que vamos en el nombre de Cristo. Y esto es muy importante, esto nos anima a hacerlo. Hermanos, Dios está con nosotros. Más adelante el mismo Señor Jesús nos lo va a decir, que Él iba a estar con nosotros todos los días para animarnos mientras llevamos a cabo esta labor. Pero nosotros debemos comenzar por eso, por comprender que vamos porque toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder para obrar en esta tierra, así como lo ha hecho en los cielos. Y Él pone esto como principio para darle el encargo a sus apóstoles, a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que ahí inicia con un por tanto, ¿no? O sea, en consecuencia que el Señor Jesús tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, nosotros ahora debemos cumplir algo que Él nos va a ordenar. Nuestra Biblia en español dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces tomamos ese id como el mandato que Dios nos ha dado, ¿no? Y hay confusión en cuanto a este tema, porque algunos piensan que es dejar de hacer lo que estamos haciendo e ir y llevar el mensaje del Evangelio. Y nosotros no debemos ignorar o rechazar que alguna persona tenga un llamado particular de esta forma, ¿no? De dejar tal vez sus funciones, las funciones que está haciendo del día a día, e ir y llevar el mensaje del Evangelio a algún lugar que el Señor lo haya mandado específicamente. Y esto ha llegado a pensar a algunos que eso es la labor de unos, la labor de solo los misioneros o de los que han sido llamados a esta función. Entonces, por eso nosotros debemos comprender el contexto y cuál es la idea original del texto. Es bien importante, me parece muy apropiada la traducción que da Francisco La Cueva a este pasaje en el interlineal del Nuevo Testamento de Francisco La Cueva. Los hermanos saben que el Nuevo Testamento en el idioma original en el cual fue escrito fue el griego, no en castellano. Entonces varía bastante la intención de lo que nos quiere decir el autor. Francisco La Cueva traduce este pasaje de esta forma: yendo pues a ser discípulos de todas las naciones. Entonces el mandato enfático en el idioma original no lo vemos en el id, sino en el haced. Francisco La Cueva nos muestra aquí que la traducción más exacta o más correcta de este texto sería yendo. Porque como decía, muchos piensan que el id es únicamente un mandato para algunas personas. Pero cuando nosotros entendemos que el texto nos dice yendo, nos está hablando a todos, porque todos tenemos que ir por cualquier lugar. Nosotros en nuestro diario caminar estamos haciendo algo y el Señor nos ordena ahí algo muy enfático, que es hacer discípulos. ¿En dónde debemos hacerlo? En todo lugar donde vayamos. Por eso el texto dice yendo en nuestros trabajos, yendo en nuestros hogares, yendo en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro estudio. Y es importante que nosotros comprendamos esto, hermanos, porque no es la función de solo algunos, sino que es la función de todos. Todos somos responsables delante de Dios de cumplir este mandamiento, de hacer discípulos. Nosotros tenemos
a nuestro cargo personas sobre las cuales ejercemos algún tipo de influencia, sean nuestros hijos, sean tal vez nuestros empleados, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y nosotros en esa influencia que ejercemos sobre las personas debemos llevar a cabo esto que el Señor Jesús nos ordena, que es el hacer discípulos. Inicia con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Proclamación del Evangelio, predicación del Evangelio, como lo veíamos hace 8 días. El Señor Jesús ahí dice, haced discípulos a todas las naciones. Si nosotros miramos también el texto griego, la palabra naciones no se refería, así como nosotros conocemos hoy, que países o naciones divididas por fronteras, ni nada de eso, sino que la palabra en el original es etnos, quiere decir etnia, o todo grupo de persona. O sea que nosotros debemos hacer discípulos de todo tipo de persona, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, en todo lugar donde el Señor nos ha puesto. Es importante, y aquí surgen preguntas, empiezan a surgir algunas preguntas, porque nosotros decimos, listo, el Señor nos ha ordenado que hagamos discípulos en todo lugar donde nosotros estemos. Es un mandato para todos, ninguno queda excluido, todos somos responsables de llevar a cabo esta labor. Nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué es un discípulo? Puede ser la primera pregunta que nosotros podemos hacerle al texto. Cuando nosotros leemos en el diccionario o en alguna otra fuente y buscamos la palabra discípulo, nosotros encontramos que discípulo es básicamente un aprendiz o un seguidor de algún maestro como tal. Si nosotros miramos esta palabra en el contexto bíblico, en el idioma original la palabra que se usa para discípulos es maxetes en el griego. El diccionario Strong lo define como convertirse en un alumno o matricularse como erudito de alguien, de un discípulo, ser un discípulo, una persona de alguna persona docta. Entonces es un seguidor. Y esa palabra la encontramos en varias partes del Nuevo Testamento, también la encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es bien particular el uso que se le da, porque discípulo no se refiere únicamente a las personas que han seguido al Señor Jesús. Nosotros encontramos que también Juan el Bautista tenía discípulos. También encontramos que los fariseos, los líderes religiosos de la época del Señor Jesús tenían discípulos, tenían personas que les seguían, que seguían las enseñanzas de ellos. Ahí en Lucas 5, bueno, lo veíamos en el domingo hace 8 días, algunos, si quieren no vayan hermanos, simplemente voy a citar. Algunas personas estaban cuestionando al Señor Jesús y le decían que por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero los discípulos del Señor Jesús no lo hacían. Entonces vemos que aquí se usaba esta misma palabra. O sea, habían seguidores de Juan el Bautista, habían seguidores de los fariseos y seguidores de los saduceos y también seguidores del Señor Jesús. Entonces un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas y el ejemplo de vida de alguien, de un maestro, de alguna persona. Y Jesús nos dice que nosotros ahora debemos hacer discípulos, nosotros debemos hacer seguidores, pero no seguidores nuestros, seguidores de Jesucristo, porque hacer discípulos nuestros va a ser muy difícil y es peligroso, ¿no? Nosotros, como para tomar un ejemplo así, nosotros podemos ver la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía seguidores, personas que escuchaban sus enseñanzas, que escuchaban la doctrina que él proclamaba y le seguían. Pero nosotros podemos ver cómo Juan el Bautista, en una parte de su ministerio, él se quita y él mismo dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y muchos de sus discípulos, de los seguidores de Juan el Bautista, una vez aparece el Señor Jesucristo, ellos lo abandonan para seguir a Jesús, abandonan a Juan para seguir a Jesús. Eso lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Si quieren, veámoslo para que sigamos un poco la idea de
a ser discípulos para el Señor Jesús. En Juan 1:35 nos relata el Evangelio lo siguiente: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos aquí cómo Juan le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sus discípulos enseguida quitan la mirada de Juan para volverse al Señor Jesucristo, y dicen que ellos le abandonaron para irse tras Jesús. Y Juan no estaba interesado en que ellos volvieran a él, no, él estaba interesado en que siguieran al Maestro, en que siguieran a Jesucristo, porque él verdaderamente era aquel enviado por Dios. Y todos debemos seguir el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesús. Y eso era lo que apuntaba Juan el Bautista: yo menguo para que Cristo crezca. Y esa es la labor que nosotros debemos llevar a cabo cuando el Señor nos da ese mandato de hacer discípulos. No vamos a ser discípulos para que nos sigan a nosotros, vamos a ser discípulos para que sigan a Cristo. Por eso va a ser importante nuestro ejemplo de vida, que lo vamos a ver más abajo. ¿Qué más nos habla ahí el pasaje de Mateo? Ahí en el 19 nos dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro primer deber es proclamar el Evangelio. Una función que podríamos decir un siguiente paso es llevar a las personas, a aquellos que han proclamado la verdad en Jesucristo, aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio, a hacer pública su profesión de fe en Cristo. Por eso el Señor dice deben bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que es importante, que recalcaba algún hermano una vez. Dice: muchos se dicen ser discípulos de Cristo, pero ni siquiera han tomado en cuenta este primer mandato. Y hay varios que llevan años en el Evangelio y no han cumplido de estas primeras ordenanzas que el Señor nos da, que es llevar a cabo el bautismo, llevar a cabo la profesión pública de nuestra fe. También a veces muchos en varias iglesias somos descuidados en esta labor. No la llevamos a cabo, no propiciamos las ocasiones para llevar a las personas a sumergirse en el agua, mostrando que han muerto con Cristo, que han resucitado con Él. En el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús nos dice que debemos enseñar. ¿Pero qué debemos enseñar? Él dice que debemos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Algunas veces nosotros podemos llegar a pensar que discipular a una persona es enseñarle únicamente acerca de escatología, de los últimos tiempos, de la venida del Señor Jesús. Algunos están interesados en convencer a las personas de que el arrebatamiento es después de la tribulación. Hermanos, sí es importante, a su tiempo es importante conocer eso, pero hay personas que giran solo en esto únicamente, en torno a estos temas únicamente.
Hay otros también que están interesados en enseñarle a las personas acerca de una doble predestinación, que somos predestinados unos para salvación y otros son predestinados para condenación eterna. Lo único que quieren hacer es convencer a las personas acerca de su razonamiento doctrinal y no están llevando a cabo un discipulado como el Señor Jesús nos lo ordena, que es enseñando todas las cosas, que hace parte de todo el consejo de Dios, así como el apóstol Pablo lo decía allí en Hechos 20, que él no había rehusado a anunciarles todo el consejo de Dios a la iglesia allí en Éfeso. Y es importante que nosotros sepamos esto, porque a veces también en medio nuestro, algunos de nosotros pensamos que discipular es ir y hablarle a los de las denominaciones que las denominaciones están equivocadas, que la denominación está errada, que el tener un nombre, que el tener una personería jurídica está mal y pensamos que eso es discipular. Hermanos, pero el discipulado, como nosotros lo vemos, el Señor dice que es para aquellos que no han creído en el Señor Jesús. Obviamente nosotros debemos llevar un acompañamiento a aquellos que han creído y nosotros aún estamos siendo discipulados, pero nosotros olvidamos que debemos hablar de todo el consejo de Dios. Estamos enfocados solo en algunas pequeñas cosas. Es importante que nosotros sepamos esto. El Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solo lo que es de mi preferencia, no solo lo que yo creo que es correcto, sino todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. A veces nos preocupamos por llevar a las personas únicamente a razonar de la forma como nosotros razonamos en ciertos aspectos y descuidamos que el Señor Jesús nos dice que se debe proclamar todo lo que Él nos ha enseñado. Una frase que decía un hermano alguna vez: solo una Biblia completa va a poder hacer un cristiano completo. Entonces nosotros en ese discipulado estamos llamados a aprender de todo lo que el Señor tiene o nos ha dejado en su palabra y también asimismo enseñarle a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, a nuestro encargo, los que tenemos hijos, los que tenemos tal vez esposa y diferentes personas. Nosotros estamos llamados a enseñarles todas las cosas, iniciando por lo principal, que es el mensaje del Evangelio, y de ahí en adelante todo como el Señor nos lo ha dejado ordenado. Decía William MacDonald, la comisión va más allá del evangelismo. No hay suficiente con hacer conversos y dejar que se las arreglen por sí mismos. Se les ha de enseñar que guarden los mandamientos de Cristo tal como se encuentran en el Nuevo Testamento. La esencia del discipulado está en llegar a ser como el Maestro, y a esto se llega por una enseñanza sistemática de y sumisión a la palabra. Por nada más vamos a llegar a tener un discipulado completo, sino por el conocimiento completo de la Escritura tal como el Señor Jesús nos lo dejó a nosotros. Es importante recalcar eso. Y ahí sigue diciendo en el 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá hay una gran promesa de parte de nuestro Señor, ¿no? En el versículo 18, el Señor nos mostraba su autoridad para que nosotros no tuviéramos temor en llevar a cabo esta labor. Ahora acá finalizando, en el versículo 20, Él nos muestra su perpetua compañía para que no sintamos desánimo en cumplir esta labor. Es bien importante esta parte, ¿no? Por un lado el Señor nos dice, toda autoridad me es dada para que nosotros no sintamos temor en llevar este mensaje, en cumplir la labor que Él nos ha encomendado, pero también Él nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunos llegan a entender, y a veces usamos ese texto en oraciones, tal vez en circunstancias difíciles, pero no lo vemos en el contexto en el cual el Señor nos está hablando, y en el cual el Señor nos está hablando que Él va a estar con nosotros, es cuando nosotros estemos cumpliendo este mandamiento que Él nos ha dado de hacer discípulos, enseñando todas las cosas que Él mismo nos ha encomendado a nosotros.
Es importante que nosotros conozcamos esto. Nosotros conocemos este pasaje como la Gran Comisión. Algunas personas en esta época dicen que es la gran omisión, porque muchos de nosotros descuidamos esta labor que el Señor nos ha dado. Algunos lo hacen en ignorancia, tal vez creyendo que, como la Biblia dice, ese id era únicamente para las personas que tenían el llamado particular a las misiones o a ir a otro lugar, y descuidaban por esa razón, se descuida por esa razón. Algunos otros por negligencia y otros simplemente porque no les importa obedecer al Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso, y ya que nos damos cuenta que esta es una labor que nos involucra a todos, no únicamente a los que están predicando, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos o a las demás personas que sirven en algo, hermanos, sino como lo veíamos hace 8 días, es algo que debemos hacer todos. Entonces, en cuanto a esto, ahora surgen algunas reflexiones y también algunas preguntas que podemos nosotros hacernos de entonces, ¿cómo debo discipular a alguien? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Entonces, veamos la primera reflexión, hermanos. Es un mandato de parte del Señor el hacer discípulos. No es algo que el Señor nos está sugiriendo que nosotros hagamos o que hagamos si nos queda tiempo, sino que es un mandamiento de parte del Señor. Es importante que nosotros que decimos que somos discípulos del Señor Jesucristo, que decimos que le seguimos, que decimos que le amemos, reconozcamos que estamos fallando en esta labor. Vuelvo y lo digo, sé que algunas personas son diligentes en esto, otros estamos fallando. Por eso yo comparto esto y le compartí a los hermanos hace 8 días que es algo en lo cual el Señor me ha confrontado a mí personalmente, que oré al Señor si era necesario, si Él quería también que lo compartiera con los hermanos, y bueno, sentí de parte del Señor que sí debía hacerlo. Ahí en Juan 14:15, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, ya antes de ser entregado, Él les dice lo siguiente, hablándoles acerca de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir para morar con ellos. En el versículo 15 Él dice esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un discípulo es alguien que ama a su maestro, que quiere obedecerle en todas las cosas. Alguien que sigue a Jesús sin importarle cuáles sean las demandas que Él haga. Alguien que sigue a Jesucristo sin cuestionar, sin decir, Señor, esto es difícil, sino que es alguien que confía en Él, que sabe que Él mismo nos da la capacidad para hacer las cosas, como lo repetía ahora, como lo veíamos en el pasaje. Él dice que Él tiene toda potestad sobre el cielo y la tierra, y también Él dice que está con nosotros todos los días cuando estamos llevando a cabo esta labor. Y aquí en Juan Él dice que si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Y surge esta primera pregunta: ¿estamos llevando a cabo esta labor del discipulado o la hemos ignorado por varios tiempo? Por bastante tiempo tal vez hemos hecho esto a un lado y hemos pensado lo que decía: esto es la función de algunos, a mí esto no me corresponde. El Señor tal vez le dio el llamado especial a alguien para ir a otro país y hacer discípulos, y hemos hecho caso omiso al mandamiento del Señor. Algunos tal vez piensan que son discípulos del Señor Jesús y no lo son. Y no quiero decir que el que tal vez esté ignorando este mandato no sea discípulo del Señor. Debemos ser sinceros y reconocer que la palabra de Dios muchas veces nos confronta para que nosotros corrijamos nuestros malos caminos, porque Dios está interesado en nosotros. Dios no está interesado en que nosotros sigamos de una forma descuidada, sin cumplir sus mandamientos, siendo desobedientes, sino que Dios es un Padre amoroso. Dios quiere corregirnos, Dios quiere mostrarnos el camino correcto, por eso Él nos habla. Y muchos de nosotros podemos ser sinceros.
Tal vez decimos, sí, Señor, te he fallado, no he guardado este mandamiento que tú me has dado de hacer discípulos. Tal vez he sido descuidado, lo he dejado a un lado, tal vez de pronto estaba errado, estaba ignorando que esto era una labor para mí también, para todos los que tú has hecho tus discípulos. Y el Señor por eso nos habla. Es importante que nosotros sepamos esto, ¿no? Es como la primera reflexión que nosotros debemos tener presente. El Señor dice que si le amamos verdaderamente, si nosotros somos de aquellos que decimos, Señor, yo te amo, tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, tú has resucitado, tú me has dado promesas, has dicho que yo voy a estar contigo en la eternidad, que todas mis lágrimas serán enjuagadas, que tú limpiarás todos mis mejillas, que tú estarás conmigo eternamente, yo te amo, Señor. Pero entonces la muestra de nuestro amor no es únicamente decirlo con nuestros labios, sino es obedecer lo que el Señor nos ha dado. Tal vez es una de las muestras más sinceras de nuestro amor hacia el Señor, obedecer lo que Él nos ha ordenado. Por eso es mi pregunta. A veces podemos decir, Señor, yo te he obedecido en esto, yo te he obedecido en esto otro. Ahí los domingos nosotros nos hemos dado cuenta de en cuántas cosas hemos desobedecido al Señor, ¿no? Escuchando las enseñanzas del Sermón del Monte. El Señor nos decía que debemos perdonar, el Señor nos dice que no debemos juzgar a los demás, bueno, lo vamos a ver más adelante. El Señor nos dice que no debemos tener afán, pero nosotros nos afanamos. El Señor Jesús dice que nos debemos negar a nosotros mismos, pero no lo hacemos. El Señor nos está hablando para que nosotros corrijamos nuestros caminos y así podamos ser verdaderamente discípulos que le aman y obedecen toda su palabra. No solo las cosas que son mis favoritas, sino todas las palabras, porque son las palabras del Señor. Amén. Entonces la primera reflexión sería, ¿estamos guardando este mandamiento del Señor Jesús de hacer discípulos y aún así decimos que le amamos? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Algunos tal vez no discipulamos porque tenemos bastante amor por nosotros mismos. Ignoramos las palabras del Señor Jesús. A veces decimos, esto de hacer discípulos es para las personas que tienen tiempo. Por eso es para los pastores o los hermanos que están llamados al ministerio a tiempo completo, hermanos. Pero, ¿cuántos de nosotros muchas veces sacamos tiempo para hacer diferentes cosas? Pero no sacamos tiempo para cumplir los mandamientos del Señor. Tal vez sacamos tiempo para una profesión adicional a nuestra carrera, queremos una maestría, tener un reconocimiento más, tal vez con este reconocimiento viene más remuneración económica, tal vez tomamos 2 trabajos diferentes para satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, querer tener propiedades, querer hacer cosas, viajar, muchas cosas que tal vez hacemos por amor propio y decimos, no, discipular no es para mí porque yo no tengo tiempo. Entonces estoy fallando al mandamiento del Señor. De ahí, o mientras voy, estoy haciendo discípulos. Y es porque tengo amor por mí mismo. No amo lo suficiente al Señor, tengo más amor por mí que por el Señor. Porque el Señor nos decía que si le amamos, guardaríamos sus mandamientos. En Mateo 16, 24, el Señor Jesús dice que Él se dirigió a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, discipular requiere tiempo, requiere desgaste, requiere incluso muchas veces nuestros recursos económicos
Y es algo a lo cual muchos de nosotros no queremos dejar de invertir el tiempo en nuestras cosas, de invertir nuestro dinero en nuestras cosas. Por eso no discipulamos, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Tal vez sacamos el tiempo para ver una película, para practicar algún deporte, que no está mal, pero no tenemos en cuenta el mandamiento de Dios de hacer discípulos. Estamos siendo desobedientes a las palabras del Señor Jesús. Esa sería otra reflexión, para que nosotros podamos examinarnos cuál es nuestro problema. ¿Tenemos un amor verdadero por Cristo? ¿Nos estamos amando demasiado a nosotros mismos? ¿No estamos sacando el tiempo que el Señor nos demanda para cumplir sus mandamientos, para cumplir esta labor que Él nos ha dado? Y aquí empiezan a surgir las preguntas. ¿Cómo puedo yo entonces cumplir esta labor de hacer discípulos? ¿Cómo puedo llevar a cabo lo que el Señor me ordena? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es discipular? ¿Por dónde empiezo? ¿A quiénes puedo discipular? Lo primero que nosotros debemos tener es el deseo de querer obedecer a nuestro Señor Jesús. Todo inicia por el amor. No podemos entregar nuestras vidas a la labor que el Señor Jesús nos ha encomendado si no tenemos amor por Él. Y ese amor que Él pone en nosotros ahora va a ser un amor que también va a querer alcanzar a aquellos que están lejos de Dios, como lo veíamos hace 8 días y también hace 15 días como el hermano lo hablaba. ¿Cuántos de nosotros pasamos por nuestra vida ignorando que nuestros familiares van a ir al lago de fuego y azufre si no creen en el mensaje del Evangelio, si no se arrepienten de sus pecados? Y muchas veces nosotros estamos cómodos, muchas veces algunas veces hacemos chistes de esto, hermanos, pero es algo serio. Y si nosotros vivimos de esa forma es porque tal vez no tenemos amor por los perdidos. Por eso es importante el amor. Dios dice en su palabra que Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos aceptado el mensaje del Evangelio, hermanos, no deberíamos estar viviendo para nosotros mismos. Nuestra urgencia día a día, hermanos, nuestra preocupación, nuestra mayor preocupación, hermanos, deben ser aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y estamos rodeados de ellos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en el día a día estamos rodeados de personas que no conocen a Cristo. Lo primero que debemos tener es amor por Dios, y que este mismo amor que Dios ha derramado en nosotros ahora se extienda hacia aquellos que están perdidos. Entonces, ¿y cuál es el primer paso? El primer paso era lo que veíamos hace 8 días, proclamar el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué es discipular? Un hermano, un predicador español, decía lo siguiente: para entender qué es discipular, primero debemos entender qué no es discipular. Así funciona a veces nuestra mente, debemos entender qué no es. Él decía, discipular no es transmitir información únicamente. Discipular no es dar un curso, el curso de discipulado. Tampoco es evangelizar únicamente, ¿no? Porque muchas veces podemos evangelizar, pero dejamos las personas a la deriva. Discipular no es decirle a alguien qué debe hacer y qué no debe hacer. Eso no es discipular, hermanos. ¿Y cómo nosotros entendemos qué entonces sí es discipular? Nosotros debemos mirar la Escritura y podemos ver el gran ejemplo que tenemos nosotros del Señor Jesucristo y vemos cuál fue o cómo el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Nosotros vemos que el Señor Jesús les enseñaba, la enseñanza es importante, lo leímos ahí en Mateo 28. El Señor Jesús dice que es importante enseñarles todas las cosas, pero esas cosas no debemos hacerlo como simplemente una transmisión de información, como lo decía el hermano,
Porque a veces podemos pensar que discipular es únicamente decirle a una persona una serie de doctrinas que son importantes y que ya, simplemente eso es hacer un discípulo, enseñarle, no. Nosotros debemos ver que el Señor Jesús, cuando discipuló a los apóstoles, a sus seguidores, Él no lo hizo simplemente enseñándoles, sino siendo un ejemplo para ellos. Por eso nosotros leemos en el Sermón del Monte al finalizar en Mateo 7, cuando el Señor Jesús terminó de darles todas estas enseñanzas acerca de cómo debe ser la vida de un cristiano, de cómo debía caminar el creyente en esta tierra. Dice que muchas personas ahí en Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba lo correcto, pero también vivía de acuerdo a eso que enseñaba. Discipular es eso, hermanos. Transmitirle a las personas la verdad, no únicamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Eso es discipular. Jesús enseñó lo correcto y también lo practicó. Nosotros debemos hacerlo de esta misma forma. Llevar a las personas a querer seguir a Cristo, mostrando que Cristo ha obrado en nosotros por nuestra conducta, que las palabras de Cristo se han hecho realidad en nuestra vida, no simplemente transmitir información a otros. Hermanos, eso no va a transformar vidas, no va a ser discípulos verdaderos de Cristo, va a ser personas llenas de información. Y veamos que eso lo tenían los fariseos y los saduceos de la época del Señor Jesús. No, ellos tenían las enseñanzas correctas, hacían prácticas correctas, pero sus vidas eran completamente distorsionadas a lo que deberían vivir ellos, hermanos. Y así nosotros debemos comprender, hermanos, que discipular es esto. Por eso nosotros no vamos a poder hacer un discipulado correcto si nosotros no nos hemos sentado a los pies del Señor Jesús, si nosotros mismos no hemos sido transformados por este mensaje, si este mensaje no ha llegado a cambiar nuestras vidas, que otras personas puedan ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, discipular es llevar a las personas a Cristo, a conocer la verdad y que esa verdad los transforme, así como ha ocurrido en muchos de nosotros. Enseñándoles la verdad, pero esa verdad también debe ir acompañada de nuestra práctica, de nuestra conducta. Eso es discipular, no es simplemente el curso. Y el discipular también lleva a cabo el acompañamiento, ¿no? Nosotros vemos en los evangelios cómo el Señor Jesús se preocupaba por aquellas personas que le seguían. Decía que Él se compadecía de la multitud porque andaban como ovejas que no tenían pastor. El Señor tenía compasión por ellos. El Señor los acompañaba, los alimentaba, les enseñaba, los confrontaba muchas veces cuando tal vez no estaban caminando de la forma correcta, los corregía y los consolaba. Eso es discipular. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿A quiénes puedo yo discipular? Vemos que el Señor nos decía que yendo en cada lugar donde Él nos ha puesto, nosotros debemos procurar llevar a cabo esta labor. Debemos procurar hacer discípulos. El Señor dice que de toda nación, de toda etnia, todas las personas deben llegar al conocimiento de la verdad. Deben recibir el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo puedo yo hacerlo? ¿A quiénes puedo discipular? Hermanos, como decía ahora, todos tenemos como un círculo de influencia cercano. Muchos tenemos hijos, podemos empezar por nuestros hijos. Muchos tenemos tal vez, algunos tienen esposa incrédula, pueden empezar por su esposa incrédula. Tenemos hermanos incrédulos, tenemos familiares incrédulos, tenemos vecinos incrédulos. Hermanos, debemos empezar por ahí. Tenemos muchas opciones. Hasta Dios nos permite que nosotros podamos participar de esta gran obra en cada lugar donde Él nos ha puesto, hermanos.
Debemos empezar por nuestra casa. El Señor Jesús, ahí en Hechos 1, cuando Él asciende, dice que ellos debían proclamar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como lo decía ahora, algunos piensan que el ir es dejar mi familia a un lado, dejar mi trabajo, dejar mi estudio, tal vez lo que estoy haciendo, e irme por allá a un monte, a una tribu indígena o a cualquier otro lugar. Hermanos, pero no nos preocupamos por las personas que el Señor ya ha puesto a nuestro alrededor. Algunos tal vez decimos, no, es que yo tengo un amor por tal país, pero no tiene amor por sus vecinos, no tiene amor por tal vez sus hijos que se están perdiendo, no tenemos amor tal vez por nuestros hermanos que no conocen del Señor. Podemos empezar por nuestra casa. Algunos dicen, no, ¿cómo vamos a hacerlo si el mismo Señor dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra? Hermanos, tomamos excusas a veces de la palabra para no hacer caso a lo que el Señor nos ha mandado. Hermanos, tal vez algunos no nos hemos ganado el derecho a ser escuchados en nuestras casas, tal vez por nuestra mala conducta, porque no estamos siendo como el Señor Jesús. Tal vez estamos predicando algo, pero estamos viviendo otra cosa completamente diferente. Por eso tal vez no nos escuchan y debemos examinar nuestro caminar. Queremos empezar a discipular, queremos llevar a cabo este mandamiento que el Señor me ha dado. ¿A quiénes tengo más cerca? A los de mi casa. Pero los de mi casa no me quieren escuchar porque yo vivo contrario a lo que Dios dice. Digo una cosa, pero estoy viviendo de otra forma. Debemos mirar, examinarnos cómo estamos viviendo. Tenemos hijos, ese es nuestro campo misionero. Tenemos esposa incrédula, ese es nuestro campo misionero. Tenemos padres incrédulos, tenemos hermanos incrédulos, ese es nuestro campo misionero. Tenemos compañeros de trabajo o de estudio incrédulos, ellos son nuestro campo misionero. Debemos hacer discípulos de ellos. Debemos predicarles el mensaje del Evangelio y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús nos ha ordenado a nosotros. Nunca habíamos pensado en esto tal vez. Algunas veces repartimos folletos a diferentes personas, hermanos, pero algo que ha surgido en mí personalmente hace poco y estudiando estos temas y con lo que el Señor me ha venido hablando, hermanos, pensaba en la cantidad de personas con las que yo trato cotidianamente. Muchos les he hablado del mensaje del Evangelio, pero a otros no, a otros inclusive que conozco hace tiempo. Y el Señor me estaba confrontando en cuanto a esto, hermanos. Escuchábamos esta semana con Juan José que visitamos una hermana. Y la hermana nos contó la historia de un hombre que le vendía pescado, en su casa, y que era una persona muy correcta, muy moral, una persona que tal vez no lo veían haciendo nada malo, y que un día a esta mujer la invitaron a una iglesia, y resulta que la persona que se subió a predicar era el que le vendía pescado. Ella dijo, bueno, este hombre muy correcto, pero nunca me hablaba del Evangelio, y ahora viene aquí y es el predicador, hermanos. Y es algo que a mí personalmente me confronta. Hermanos, ¿cuántas personas día a día, con cuántas personas nosotros tratamos día a día? Con muchas hemos tratado por años y nunca les hemos hablado acerca de Jesucristo. Nunca hemos procurado acercarlos a Cristo. Tal vez el Señor tenga ahí un discípulo de Él, pero nosotros por nuestra negligencia, tal vez por temor, por ignorancia, otros porque no les importa, no estamos llevando a cabo esta labor. Las personas de pronto más adelante se dan cuenta que, uy, ¿este es cristiano? Hermanos, imagínense lo terrible que va a ser el día del juicio, que muchas personas digan, este era cristiano y nunca me habló, este era cristiano y nunca fue capaz de compartirme lo que Dios había hecho en su vida. ¿Con cuántas personas nosotros tratamos? Ya empezamos por nuestra casa, hemos empezado por nuestra familia. Hace 8 días también mirábamos aquella frase de A.W. Tozer que él decía que nosotros debemos tener sinceridad y honestidad.
Debemos tener la sinceridad para orar por nuestros familiares, creyendo que Dios puede obrar en sus vidas, pero también debemos ser honestos en predicarles el mensaje del Evangelio y en llevarlos a la fe en Jesucristo. Hemos empezado por nuestras casas, por ahí podemos empezar. A ellos puedo discipular. Nosotros, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Tenemos la responsabilidad, incluso aquellos que tal vez se casaron sin el Señor, conocieron del Señor y tienen un cónyuge incrédulo. Tienen la responsabilidad de predicarle el Evangelio a su esposa, a su esposo, y discipularlo en las cosas que el Señor Jesús nos ha ordenado, hermanos. Entonces no debemos mirar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo como personas imposibles de alcanzar. Hermanos, vemos en el texto de Mateo 28 que el Señor Jesús dijo que toda autoridad le había sido dada. Si el Señor Jesús me transformó a mí, si el Señor Jesús pudo transformar la vida de el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, si el Señor Jesús pudo hacerlo, hermanos, lo puede hacer con su hijo, lo puede hacer con su esposa, lo puede hacer con su padre, con su abuelo, con todo aquel, hermanos. Recordamos que los discípulos le preguntaron al Señor que quién podría ser salvo. Y el Señor Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Hermanos, para Dios es posible hacer discípulos de nuestra familia. Para Dios es posible ganar el corazón de nuestro jefe, de nuestros compañeros de estudio, de las personas con las que trabajamos. Pero nosotros también debemos tener ese amor y la diligencia para llevar a cabo esta labor que el Señor nos ha encomendado, hermanos. ¿Amamos verdaderamente al Señor? ¿Queremos obedecerle? ¿Queremos cumplir su mandato? Hay un testimonio que me recordaba. Yo sé que varios hermanos conocieron a Nacho, a Ignacio Echeverry, un hermano de la localidad de Suba, que murió hace más o menos como 3 o 4 años. El hermano partió con el Señor. El hermano contándonos su testimonio. Ese día yo estaba grabando el testimonio del hermano. Y el hermano nos contaba que él era una persona alejada de Dios, completamente impío, una persona que no buscaba de Dios. Y una vez Dios lo alcanzó, el Señor puso personas en su vida que se tomaron el tiempo de discipularlo, de enseñarle los mandamientos del Señor, de acompañarlo, de pastorearlo. Y esto hizo que el hermano también hiciera lo mismo en su casa, que el hermano comenzara por los de su casa, comenzara a evangelizar a sus hermanos, a sus padres. Hermanos, y hay algo que a mí me impactó bastante. Más adelante yo conocí a otro hermano de una denominación, Diego lo conoce también, un hermano que se llama Carlos Echeverry. Y es un hermano que el Señor lo ha llevado, ha estado sirviendo al Señor en África, en la India y en varias partes del mundo. Él ha estado evangelizando, el Señor lo ha usado bastante. Es una persona que tiene amor por los perdidos. Yo no sabía que Nacho era hermano de Carlos. Y un día, bueno, ya después supe con el tiempo. Y Nacho nos contaba que él comenzó a predicarle a sus hermanos, comenzó a predicarle a su familia. Y yo después pude hablar con Carlos y le dije que conocía a Nacho. Y Carlos me dijo, sí, él fue el que me compartió y él era mi pastor. Él era una persona que estaba preocupada por mí, alguien que me enseñaba las cosas, que me decía que debía tener amor por las almas. Y a veces nosotros veíamos a Nacho como una persona muy jocosa, como muy fianzuda, pero era alguien que llevó a cabo la labor que el Señor había encomendado, comenzando por su casa. Y vemos qué hizo el Señor. Tal vez Nacho no fue a las naciones, pero el hermano de él en la carne sí lo hizo. Hermanos, tal vez así nosotros, en nuestras casas, aquellos que tal vez nosotros menospreciamos, hermanos, pueden ser aquellos que el Señor tal vez quiera llevar a otro lugar, por medio de los cuales el Señor quiere
darse a conocer en otros lugares, tal vez en otras lenguas, en otras tribus. Pero nosotros no debemos ser negligentes en cumplir este mandamiento que el Señor nos ha dado, hermanos. Entonces, ¿qué es discipular? ¿A quiénes puedo discipular? Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Es una responsabilidad grande y urgente, como lo veíamos hace 15 días, hermano. Muchas personas se están perdiendo, empezando por nuestras familias. Hermanos, sí, nosotros estamos siendo negligentes. Por eso el Señor hoy nos está exhortando a aquellos que tal vez estamos fallando en esto, a cumplir esta labor que el Señor nos ha dado. No debemos decir, Señor, te amo únicamente con mis labios, sino que el que ama al Señor Jesús verdaderamente va a guardar todos sus mandamientos. Y esto incluye hacer discípulos en todo lugar donde el Señor me ha puesto. Y es una responsabilidad que nos involucra a todos, involucra hasta el más joven en medio de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de llevar a las personas a los pies de Cristo, de proclamar el mensaje del Evangelio, hermanos. Debemos predicar el Evangelio, enseñar a las personas, tener un ejemplo con nuestra vida de que este mensaje nos ha transformado, pastorear a aquellos que tal vez el Señor acerca. Es también una gran responsabilidad, como lo decíamos ahora. Incluye nuestro tiempo y muchas veces nuestros recursos. Algo que decía un hermano que me impactaba bastante, que cuando nació su hija, su primera hija, y él la tuvo en sus brazos, él se puso a llorar. Y él decía, y no lloré de miedo ni por la emoción, sino que lloré por la gran responsabilidad que tendría de ahora en adelante. Porque cada cosa que le ocurra a esta bebé va a ser mi responsabilidad. Si se enferma, si llora, si tiene hambre, es mi responsabilidad. Entonces nosotros todos tenemos una responsabilidad. Ahora con aquellos que le hemos predicado el Evangelio, tenemos la responsabilidad de acompañarles, tenemos la responsabilidad de alimentarles en la palabra y también si están necesitados debemos ayudar con nuestros recursos, porque Santiago dice que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y le decimos, id en paz, calentados y saciados, ¿cómo mora el amor de Dios en nuestro corazón? Tenemos la responsabilidad de ayudarles a crecer. Hermanos, y esto es una labor de todos. Esta semana hablábamos con los hermanos y veíamos que no es algo de unos pocos, ¿no? Y no es una responsabilidad únicamente de Alberto, de Pablo David, sino que es de todos, hermanos. Como decía, algunas personas lo están llevando a cabo, hermanos, pero otros hemos sido descuidados en eso. Por eso el Señor debe hablarnos de esto. ¿Estamos amando al Señor lo suficiente para llevar a cabo esta labor? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos por cumplir los mandamientos de Cristo? Debemos empezar, hermanos, desde ahora, los que tal vez no lo hemos hecho, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder amarle de todo nuestro corazón, no solamente con nuestros labios, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta labor.